Lo primero que uno se pregunta cuando oye esto, cuando de alguna manera hace 2 años estábamos participando, o hace año y medio, en la elaboración de la ley 1438, es quiénes son los verdaderos beneficiarios del sistema de salud en Colombia y dónde están los responsables de esta crisis. Uno oye a la Contralora, que de manera valiente viene denunciando lo que ha ocurrido en el último tiempo, pero esto, como lo dice el profesor Mario Hernández de la Universidad Nacional, lo único que ha ocurrido es que cada vez se ha profundizado más lo que significa llevar y propiciar la intermediación de algo que es un derecho y que termina convertido en un negocio y una mercancía. Yo pienso que el gran problema del tema del sistema de la salud en Colombia, señora ministra, es que cuando yo te oigo hablar a ti o cuando lo oigo hablar a usted, señora ministra, de la salud como un derecho, pero oigo por su parte a Jaime Arias, hoy presidente de ASEMI, él no habla de un derecho, él habla de un negocio, entonces a mí me parece que ese es uno de los problemas que hay en el sistema de salud colombiano. La Corte Constitucional, todo el bloque de constitucionalidad, todas estas, digamos, sentencias que se han producido, la reciente audiencia pública del 10 de mayo, todo esto habla de un derecho, pero resulta que los intermediarios de la salud son unos negociantes y han convertido la salud en una máquina de guerra. Yo pienso que hay dos grandes enfermedades dentro del sistema de salud. Una, el financiamiento de la salud. O sea, ¿qué significó pasar de ese modelo de salud pública con todos los problemas que tenía? Pero ¿qué ha significado pasar a esta lógica del aseguramiento y la judicialización de la salud? Yo me pregunto, cuando escuchaba al defensor, cuando escucho a la Contralora, cuando escucho a la ministra, cuando oigo las asociaciones de médicos, recordemos que aquí, antes de empezar el debate, con el ministro Santamaría en cada uno de nuestros puestos, estaba un cuestionario que se había formulado como un derecho de petición, preguntándole al ministro, ministro, ¿cuándo se va a sanear las deudas con las IPS? Tenemos el estudio reciente de la Asociación de Clínicas y Hospitales de diciembre del año pasado que dicen que la deuda para las IPS en Colombia es de 4 billones de pesos y a las principales entidades que se les debe es a las entidades públicas. Contralora, yo estoy de acuerdo con usted, las IPS tienen que hacer reingeniería, las IPS tienen que trabajar y hacer gestión pública transparente, pero el problema de la deuda de las EPS, ¿dónde está? Y leí el resumen que se hizo de la audiencia y olímpicamente el señor Arias sale a decir que es que se está haciendo una satanización de los recobros del FOSIGA y que la culpa de por qué no se les paga a las clínicas y a los hospitales como las conocíamos antes, no esa sofisticación que las IPS, que las no sé qué, que uno no entiende nada, ¿cierto? Que la culpa es de los recobros del FOSIGA. Entonces, y sale en días recientes a decir, están satanizando a las EPS. Pues yo recuerdo muy claramente cuando vino la senadora Dilian Francisca a presentar el proyecto de reforma. Y yo le pregunté por 4 temas de ese primer proyecto que empezaba a discutirse. Senadora, ¿por qué el tema de medicamentos no se toca? Si ustedes recuerdan, venía un artículo para tocar el tema de medicamentos. ¿Cuáles son los intereses que se están defendiendo ahí? Le pregunté. Y había circulado, señor superintendente, en medios, que hay entre usted y el presidente de AFIDRO una relación muy cercana, y que usted venía apoyado y avalado por la senadora. Eso no lo digo yo, lo dicen los medios. Entonces era una enorme pregunta y decíamos, es una vena rota. Trajimos algunos de las investigaciones que habían hecho las asociaciones médicas y una nota de prensa que había sacado Semana. Pues bueno, este fin de semana
Sabemos de la comunicación que se le envió al presidente y a la ministra para preguntar por las macabras circulares del ministro llamado de la Salud, Palacio. ¿Cuál es la responsabilidad del ministro Palacio en esto que pasó con el tema de medicamentos? ¿Es verdad que favoreció a Roche? ¿Es verdad que favoreció a Pfizer? Es la pregunta que tenemos. Esa era una de las venas rotas y el proyecto 1438 no lo tocó. Le pregunté a la doctora Dilian Francisca, las EPS. Creo que venían 3 artículos de regulación y recuerdo perfecto, representante Liliana, que nosotras acá presentamos una proposición para regular las EPS y recuerdo perfectamente la desautorización que usted tuvo delante de Dilian Francisca, que dijo que ese tema no se iba a tocar, y a quien era en ese momento, creo que Díaz Granados, no me acuerdo cómo se llamaba el presidente de ASEMI, Juan Manuel haciendo todo el tiempo lobby para que las EPS no se tocaran. Y yo la oí a usted, señora Contralora, en su intervención en el Senado, y usted claramente lo dijo. Las EPS cada vez son más unas entidades financieras y no están manejando el riesgo. Entonces, el asunto aquí es que las EPS deben salir de este sistema. Ahí están los recursos y ahí es donde se están quedando con una cantidad de falta de claridades. Y no es que el asunto, señor interventor de Saludcop, sea usted, el tema no es de personas, el tema es que esa lógica del mercado lo que hace es que un derecho termine convertido, ni siquiera en una mercancía, en un bien de lucro, y eso es lo que está pasando en Colombia. Vamos a participar en una comisión interparlamentaria y vamos a ir al fondo. Y yo creo que uno de los temas y de las venas rotas es que las EPS desaparezcan como intermediarias financieras del sistema. También le preguntamos a la doctora Dilian Francisca si siguen operando como intermediarios las EPS, con todo ese poder que tienen, sobre todo las más grandes. Las más pequeñas están quebradas, las más pequeñas no tienen sostenibilidad, usted lo decía, superintendente, pero estos monstruos, ¿sí?, que vimos, que hace años, hace 2 y 3 años veíamos los hoteles de Saludcop, las clínicas de Saludcop, ¿dónde estaban interviniendo en ese momento? Entonces decíamos, bueno, si sigue ese enorme poder de las EPS, ¿qué va a pasar con las tutelas? O sea, la salud la vamos a seguir haciendo en Colombia a punta de tutelas. Eso es judicializar un derecho y eso es inconstitucional. Entonces, el asunto es que esas 3 venas rotas y el cuarto, que no se ha resuelto, y lo discutíamos el otro día cuando se apoyó aquí el proyecto de Familias en Acción. ¿Cuándo va a tener este gobierno una política fuerte, robusta, de mejoramiento del ingreso y del empleo? Eso no se resuelve vía subsidios, ¿sí? Y me llama la atención que el ministro Echeverry, yo no sé en qué país vive el ministro Echeverry, pero en este resumen que nos hacen a llegar de la audiencia, yo no estuve, pero me leí el resumen. El ministro Echeverry dice, como está diciendo para la reforma tributaria y como lo dijo el presidente Santos, que el problema no es de plata. Para el ministro, bueno, si el problema no es de plata, representante Lina, ¿quién tiene la plata? ¿Dónde se está quedando la plata? ¿Dónde van esos 40 billones de pesos? Pero yo sí creo que el problema es de plata, porque resulta que un ministro de Hacienda tiene 2 elementos para manejar: la eficiencia y la eficacia del gasto, ¿o no, Contralora? No es necesario que exista la plata, pero es necesario que sea pertinente el gasto, eficiente el gasto y eficaz el gasto. Entonces, yo sí le diría al ministro Echeverry que el problema sí es de plata y de cómo se está utilizando, y que esto tiene, perdóname, déjame terminar, si quieres ahora me respondes. Él no lo ejecuta, pero él cuida la caja. ¿Y cómo la cuida? Cuando aquí pasan proyectos que tocan de alguna forma el presupuesto nacional y él no permite que pasen. Entonces, si el problema no es de plata, vuelvo y pregunto, ¿dónde están los beneficiarios? Hay un tema perverso, otro argumento más para que las EPS desaparezcan como intermediarios del sistema. Yo sé que con esto tocamos muchos intereses, que seguramente aquí muchos de nuestros
compañeros pues tendrán otras perspectivas y tienen todo el derecho de decirlo, pero yo sí creo que llegó el momento en que las EPS salgan del sistema como intermediarios del sistema financiero. Miren la cosa tan perversa, entre menos pague una EPS a hospitales más gana, y entre más se demora, más gana. Esa es la lógica del asegurador, usted lo decía, señora Contralora. ¿Qué hago? Pues al final tengo que recoger y recortar para quedarme, porque la ley lo dice, no están haciendo nada ilegal, para quedarme con la diferencia de lo que aseguré y no se gastó. Pues resulta que el tema es perverso, entonces mi tesis es que sí, que hay corrupción, que se trata de algunas organizaciones, Saludcoop, Cruz Blanca, Café Salud, lo único que ellos están haciendo es llevando a su máxima expresión lo que es haber puesto a la salud como una mercancía y en la lógica de mercado. Incluso escuchaba la juiciosa tarea de la CRES, ustedes están haciendo un enorme esfuerzo, es que la lógica del mercado, por eso a mí me da mucha risa cuando aquí hablan de usuarios o de clientes. ¿Qué clientes, usuarios? Ni siquiera hay posibilidad de elegir. A ver quién puede ir 2 o 3 veces a la misma IPS. La EPS te cambia, la IPS, porque le da la gana, porque le pareció. No hay sistemas de información. La ministra en la audiencia de la Corte Constitucional habla de la seguridad de la información, pero ministra, no hay. En las respuestas que traen, vienen acá en la síntesis, es una síntesis, no es la audiencia completa, dicen que la CRES respondió que era muy difícil poderle responder a la ministra y a lo que estaba preguntando la Corte Constitucional, ¿cuál es la base para calcular la unidad de capitación? Porque no existe una información segura. Entonces, ¿qué clientes si ni siquiera hay seguridad? ¿Qué clientes si ni siquiera hay posibilidad de elegir? Entonces, ni siquiera el modelo del mercado funciona. Entonces, yo sí quisiera señalar que nos vamos a ocupar a fondo del tema, pero que aquí, cuando se tramitó la ley 1438, se movieron muchos intereses que no permitieron ni que se tocara el tema de medicamentos, ni que se tocara el tema de EPS. Pues bueno, el Congreso puede corregir. Yo recuerdo una intervención, Lina, tuya, haciendo una denuncia de lo que estaba pasando en algunas EPS de tu región, la acuerdo perfecto, pero en esas sesiones conjuntas entre Senado y Cámara, a nosotros, estábamos empezando muchos de nosotros, fuimos silenciados y fue muy poco lo que pudimos hacer. Pues vamos a tener la oportunidad ahora. Y yo invito a mis colegas, y nuevamente felicito a mis 2 compañeras por este debate, a que nos vayamos absolutamente, porque llegan y dicen, entonces nos vamos a devolver. No nos vamos a devolver. Pero yo estuve en muchos de los foros que se organizaron desde el Ministerio, señora Contralora, en Compensar, estuvimos por lo menos un mes yendo a foros, a debates, y yo diría que la conclusión que salió de muchos de esos foros, que aquí no se trajeron, que no fueron recogidos en esa, era que lo que había que hacer en Colombia era recuperar el concepto de salud pública, con muchos ajustes al modelo anterior, por supuesto con nuevas miradas, pero esa era la conclusión, y llegamos aquí y fue más de lo mismo. Entonces, digamos, comprometernos. Yo veo allá digamos, unas miradas urgentes, esto se va a demorar, pero entre tanto lo que sí tenemos que hacer en Colombia es preguntarnos quiénes son los verdaderos responsables de esta crisis de la salud, porque existen, dónde están y cómo van a responder, y dónde están los beneficiarios. Yo hubiera querido tener aquí al doctor Jaime Arias para que nos respondiera y dijera qué es lo que está pasando y por qué dice él que estamos satanizando a las EPS. Si más bien lo que está pasando con las EPS es en que se han vuelto unas máquinas de muertes, negando cada vez y volviendo cada vez más sofisticado y enredado el acceso al derecho a la salud. Gracias, señor presidente.